amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre Feng Shui, una filosofía china milenaria que tiene como base armonizar los espacios para que fluya la energía y haya paz, amor, alegría y abundancia. Sobre este tema vamos a conversar con el arquitecto Manuel Lobo, especialista en diseño de interiores, con quien vamos a hablar sobre cómo podemos usar el Feng Shui en nuestros hogares. ¿Qué tal, Manuel? Hola, Karen, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Y bueno, ahorita bastante emocionado porque es una de las filosofías que prácticamente no se habla. Y además de que tiene 3000 años de antigüedad, más o menos, porque se ha detectado más o menos ese es el tiempo que tiene de funcionar, digamos, esta filosofía, pues es súper interesante pues porque muchas veces no lo tomamos en cuenta y muchas veces nosotros lo hacemos de manera intuitiva. Cuando nosotros estamos en un espacio y modificamos el espacio y tenemos armonía y vemos que es agradable para nosotros, entonces nos sentimos bien. A veces no sabemos por qué, pero es por eso mismo, por el flujo de la energía. Normalmente pues porque el Feng Shui o Feng Shui, hay muchas maneras de decirlo, de una manera oriental o occidental, se dice, pues la traducción literal es agua y aire. Entonces nosotros a través del agua, si bien fluimos, y a través del viento nos difundimos. Entonces, recordando que el mundo es 60% agua y nuestro cuerpo es 70% agua, entonces nosotros estamos guiados, digamos, bajo esa filosofía. ¿Qué es el Feng Shui como tal? Ya explicaste un poquito que es una filosofía milenaria, tiene más de 3000 años, pero ¿qué es? El Feng Shui o el Feng Shui es una forma de ordenar los espacios de acuerdo a un método o a algún método específico, porque no hay un método específico exacto, o sea, no es una fórmula matemática. Hay una filosofía, hay, como decir, dos corrientes. Una es la corriente del norte y el sur, y la otra es la filosofía de la brújula. Entonces, uno se guía con los puntos cardinales y la otra se guía específicamente con una brújula. Pero también está lo que se conoce como el Feng Shui intuitivo, que es algo que a vos te nace hacerlo. Entonces, el Feng Shui es una manera en que nosotros podemos guiarnos para ordenar el espacio que nosotros tenemos en cualquier espacio, valga la redundancia, pues porque no solamente funciona en las casas, pues podría ser en tu centro de trabajo, podría ser en un hospital, podría ser en un hotel, podría ser en cualquiera de los espacios, y no solo espacios internos, porque también funciona en los espacios externos. Eso es muy importante. Y hay veces no se requieren, digamos, elementos como complicados y sofisticados. Solo es como lo que vos decís, como ordenar, como saber en qué punto vamos a poner una flor, una planta, una mesa, para que la energía fluya y eso nos aporte armonía o energías positivas. Sí, hablando de los puntos cardinales, por ejemplo, se dice que en el Feng Shui el este es el punto del bosque o de los árboles. La madera. De la madera. El sur es el punto del fuego. El este es el punto del metal y el norte es el punto del agua. Dentro de los elementos haría falta, sería la tierra. Pues. Entonces nosotros nos podemos dejar en el centro, que es parte de lo que nos ata a este mundo. Pero a partir de esos momentos, entonces vos podés guiarte para organizar, digamos, los elementos que hay dentro de cada uno de los espacios. ¿Qué elementos podemos utilizar? Bueno, los elementos que se utilizan depende del espacio que vos tengas. Por ejemplo, en el área de la sala de tu casa, los elementos tienen que ser más armónicos y están ligados a lo que es
ligado a la tierra y ligado a la madera, en este caso al bosque, porque el bosque representa el enlace familiar. Entonces, al final de cuentas, en la sala de tu casa, vos te tenés que sentir como en un ambiente natural, pero protegido. Entonces, tenés que buscar los elementos que te den esa sensación. Y dentro de los elementos que te dan esa sensación, pues normalmente tenemos básicamente las plantas. Ahorita se está usando, por ejemplo, está muy de moda los colores tierras o los colores neutros, que también nosotros conocemos pues ahora como colores nude. Entonces, dentro de esos colores que te dan esa sensación de abrigo, entonces se pueden utilizar dentro de una sala, por ejemplo. Si es un espacio muy pequeño, el blanco, digamos que es el color que te hace como más amplitud. Se podría usar un detalle, una pared. Los colores básicamente se pueden utilizar todos. Simple y sencillamente es que a vos te dé las ganas de estar en ese espacio y que tengas la sensación que vos querés. Pues porque si definitivamente a vos te altera un color rojo, por ejemplo, hablando de los colores más emblemáticos, entonces hay que evitarlo. Si el espacio es pequeño, obviamente el blanco le aporta bastante luz. Y aportamos la parte de color con los elementos, que pueden ser uno, dos, floreros, cojines, algún cuadro que te denote esa sensación. Hablando un poco sobre el tema de los cuadros, por ejemplo, que se ponen, uno tiene que tener una sensación agradable cuando vos mirás o tengas un elemento gráfico dentro de tu casa, por ejemplo. Algo que te aporte paz, tranquilidad, armonía. Claro, entonces... No algo que más bien te genere angustia. No, que no te genere angustia, por supuesto. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en la sala, te tiene que aportar una sensación de armonía, de algo agradable, bonito, hasta incluso esa sensación de lujo, de que tenés, de que podés alcanzar algún paisaje, algún lugar, algún espacio específico, por ejemplo. Así como cuando estás, por ejemplo, en un comedor, que normalmente los gráficos que nosotros encontramos en el comedor son frutas, los bodegones, que normalmente hay copas de vino, fruta o paisajes, incluso hay paisajes verdes, donde puedan haber figuras de personas teniendo un picnic o cosas así por el estilo. Entonces ahí eso te aporta una energía positiva dentro del espacio. También es permitido en el comedor, los espejos, porque se supone que los espejos replican la escena que está pasando en ese espacio. Entonces, cuando vos estás ahí y estás comiendo y hay alimentos dentro de tu espacio y hay abundancia, entonces eso se multiplica. Cuando hablamos de abundancia, no estamos hablando única y exclusivamente de la cantidad, porque puede ser definitivamente arroz y frijoles, pero comerlo de manera abundante a nivel espiritual. No estamos hablando a nivel de tamaño físico, de cantidad, sino a nivel espiritual. Porque nosotros podemos tener abundancia, pero si hay mucha gente que probablemente no tiene alimento, para nosotros es muy abundante el hecho de que podamos compartir con nuestra familia arroz, frijoles, tortilla, queso, y para nosotros eso es muy abundante. Y es gratificante. Y es gratificante y nos aporta esa sensación de el compartir en familia. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el arquitecto Manuel Lobo, especialista en diseño y decoración de interiores. Con él estamos hablando sobre el Feng Shui, que es una filosofía que tiene más de 3.000 años de existir. Con ella podemos armonizar nuestras casas, nuestros trabajos, cualquier tipo de espacio, para que la energía vital fluya y tengamos paz y alegría. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el arquitecto Manuel Lobo, especialista en diseño de interiores. Con él estamos hablando sobre el Feng Shui, una filosofía milenaria que se usa ahora en muchos lugares del mundo para armonizar, traer alegría, traer paz a los espacios. ¿Cada área de la casa, Manuel, debería de tener su propio Feng Shui? De manera específica, sí. O sea, es que todo funciona. Una casa, bueno, en el caso específico de una casa, ahorita estamos hablando de una casa. Todo funciona como un organismo viviente y prácticamente funciona como que fuera un cuerpo. Entonces, cada uno de las partes de la casa es como un órgano del cuerpo. Entonces, cada uno funciona de manera diferente. Entonces, cada uno tiene su propia energía. Entonces, por ejemplo, en la cocina, el elemento que predomina es el fuego. Entonces, por eso se dice que la cocina es el corazón del hogar. Entonces, ahí, con el fuego, se cocina todo. Pero también dentro de la cocina hay agua, hay hielo, porque normalmente tenemos una nevera, y entonces nosotros tenemos que tener muy presente, se llama el triángulo de trabajo. Entonces, el triángulo de trabajo no se tiene que enfrentar, por eso es un triángulo, porque no se tiene que enfrentar, porque, por ejemplo, el agua no se debe de enfrentar contra el fuego, porque al final de cuentas, en la cocina, la que gana es el fuego, es el color predominante y es el elemento predominante dentro de la cocina. De otra manera, igual funciona en nuestras habitaciones. En la habitación, el elemento que más predomina es la madera. ¿Por qué? Porque la madera nos da abrigo. ¿Cómo decir? Es como el Sí, bosque. Nos acoge. Es como la nos sentimos protegidos. Claro, es como la representación del bosque, que nosotros nos sentimos protegidos. Entonces, obviamente, de ahí parten también otra parte de la filosofía, porque nosotros somos, o sea, cada año tiene un elemento en particular. Y entonces nosotros somos un elemento en particular. Entonces ese elemento nos domina o predomina parte de nuestra vida. Entonces si nosotros lo hacemos, por decirte algo, si yo hago un estudio, eso se llama estudio de Bagua. Si yo hago tu estudio de Bagua de manera particular, entonces dependiendo del elemento predominante tuyo al momento de nacer, ese es el elemento que va a predominar, por ejemplo, mayormente en tu habitación. Obviamente que si vos la compartís con tu pareja, con tu esposo, entonces hay que ver cuáles son los dos elementos en juego. Entonces, esos elementos tienen que estar en la habitación. Esos elementos tienen que estar en la habitación. Lo podemos bajar ya a la parte un poquito, yo digo así, un poquito más cristiana, porque toda esa es parte de la filosofía oriental. Nosotros en la parte occidental lo hacemos funcionar de manera diferente. Por ejemplo, en una habitación y máxime de una pareja, no tiene que haber fotografía de los niños, fotografía o imágenes religiosas, porque se supone que ese es un espacio privado en el cual vos vas a reposar y a compartir con tu pareja. De hecho, no debería de haber un televisor dentro de tu habitación, porque lo que vas es a reposar. Oficialmente se sabe, o es lo que está más o menos establecido, que las 24 horas se dividen en 3 partes. 8 horas de trabajo, 8 horas que son para crecimiento espiritual, profesional o como vos lo determinas, personal, y 8 horas de descanso. Entonces, ese tercio de tu vida que vos pasas en la habitación, hay que respetarlo y hay que darle un poquito de mayor jerarquía. Entonces uno tiene que tener cuidado con los elementos que uno tiene dentro de su habitación. Por ejemplo, los espejos, he leído que no es bueno tener dentro de una habitación un espejo que te dé frente a la cama. Entonces, sí, se supone que los espejos en los cuales estén enfrentados dentro de tu cama, entonces esos te propician o te generan
se llama ruido en tu relación. O sea, es como que vos invites a más personas a tu relación. Entonces, los espejos deben de estar dispuestos en la habitación de tal manera que estando vos en tu cama con tu pareja, no se tienen que ver. Se supone que el espejo está dentro de la habitación para ver cómo vos te vestís y maquillarte y peinarte y hacer el resto de cosas, pero solamente para eso, no para otra cosa. Entonces podrían estar detrás de la puerta del closet o de tu ropero o dispuestos de una manera que no reflejen la cama. Otra cosa importante, por ejemplo, dentro de la habitación, es que los pies de la cama, o sea, cuando vos te acostés, no den directamente a la puerta de salida. Si bien te acordás o lo has visto, creo que todo el mundo lo maneja, pues más nuestras abuelitas y esto de que cuando una persona fallece, salen los pies primero dentro de la casa, porque se dice que nosotros nacemos de cabeza y cuando nos vamos de pie. Entonces, igual funciona en la habitación. Vos no tenés que tener los pies directamente apuntando a la salida de la habitación, porque se supone que eso propicia la falta de salud, por ejemplo. Tener plantas, ¿qué tipo de plantas podríamos tener en una habitación? Hay plantas que están diseñadas, bueno, no diseñadas, hay plantas que están destinadas, pues, por ejemplo, para que se pueden tener en una habitación. Acuérdate que las plantas producen el dióxido de carbono, y si nosotros tuviéramos una habitación la cual está completamente cerrada, nos podría llegar hasta afectar y quitarnos el oxígeno. Pero hay plantas que sí, de acuerdo a la NASA, porque hay un estudio de la NASA sobre la toxicidad o el funcionamiento de las plantas dentro de nuestra habitación, sí se pueden tener plantas, pero son plantas que te ayuden a limpiar el oxígeno dentro de la habitación. Incluso pueden ser plantas de adorno que pueden ser muy pequeñas, por ejemplo, están los cactus y las suculentas. Básicamente la suculenta, ese tipo de planta es una de las plantas que aporta mucho a la limpieza del oxígeno en los espacios. Incluso, bueno, nosotros lo conocemos aquí en nuestro país como lengua de suegra, o en otros lugares le llaman espada de San Jorge o algo así por el estilo. Se dice que esta planta nos ayuda a matar las malas energías y por eso es una de las plantas preferidas para poner a la orilla de la entrada de la puerta principal de la casa. Entonces nosotros podríamos disponer de esa planta que es súper bonita, es agradable, no tiene un alto mantenimiento porque no necesita mucha agua. Incluso la podrías regar una vez a la semana y ella generosamente sobrevive perfectamente bien y nos aporta esa parte elegante y nos ayuda a mantener la energía limpia dentro de nuestro hogar. Una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que el hogar o la casa es tu espacio sagrado, ¿verdad? Donde compartís con tus seres queridos y es importante cuidarla. No sabemos, hay veces puede ser un amigo o un pariente y sin embargo, como decimos en buen nica, caras vemos, corazones no sabemos, ¿verdad? Entonces no sabemos qué está ahí. Ese día tal vez esa persona llega triste, llena de sufrimiento, de frustración y podría dejar esa energía de dolor en nuestra casa. Sí, y bueno, para eso una de las cosas que funciona, siguiendo con el tema, pues prácticamente sería, número 1, la planta que tenemos en la puerta de la entrada de la casa. La lengua de suegra. La lengua de suegra de Ende, o sea, una de las mejores que tenemos. Otra de las cosas que nos puede ayudar a limpiar la energía de las personas que llegan a nuestro hogar, incluso a nosotros mismos, es lo que se llaman las carriolas eólicas, que son las que suenan
cuando el viento la sopla. Los móviles que llamamos nosotros. Nosotros le llamamos móviles, eso se llaman carriolas eólicas. Entonces, cuando el viento sopla y ellas suenan, entonces ellas hacen que la energía no positiva se vaya del espacio donde está. Otra cosa que aporta a la limpieza de la energía de nuestro hogar son los espejos. Si te has fijado, normalmente en la mayoría de las casas, y se ha hecho de manera tan popular, o sea, y es como una tradición, ni siquiera a veces se sabe por qué, pero siempre queremos tener un espejo a la entrada de la casa. Entonces, sí es correcto, pero hay que hacerlo de la manera correcta, porque el espejo tiene que estar en la entrada de la casa, pero no de frente a la puerta de la casa. No de frente a la puerta. No, tiene que estar a un costado de la puerta, porque si nosotros lo tenemos de frente, es como que si nosotros estuviéramos jugando ping pong y agarras la pelota y lo tiras y la tiras contra el espejo, rebota y se va para la calle. Entonces, la energía positiva también se va, porque no solo hablamos de energía negativa, hablamos de energía positiva también. Entonces, si nosotros llevamos energía positiva, entonces probablemente también nosotros estemos dando el indicio de que no la quiero y que la estoy rechazando. Entonces, el espejo tiene que estar en uno de los laterales, que al momento de entrar a la casa se vea el reflejo de la persona. No importa que esa persona no se vea al espejo, pero tu alma pasa por ahí y el alma ve, o sea, no ve con los ojos. Entonces, ahí se puede reflejar esa persona. Entonces, en ese momento, la mala energía que lleva se la rebota a esa misma persona. Te vas con tu mala energía, no la dejas en la casa. Te vas con la mala energía. Otro de los elementos que también funcionan son los elementos que tienen agua dentro de la casa, porque el agua absorbe la energía. Entonces ahí vemos los floreros, por ejemplo, y las flores naturales. Si nosotros tenemos flores naturales, que lo deberíamos de hacer por cuestión de costumbre, aunque sea una vez al mes, poner un florero en agua. Entonces, la energía de la gente que llega, el agua lo absorbe. Eso tendría que estar en la sala. Entonces, eso tendría que estar en la sala o a la orilla del espejo, donde está en la sala, en el momento que entras, también están las flores. Te puede llamar la atención, vos llegas y ves las flores y te llama la atención. Y entonces la energía se va para ahí, para ese punto. Obviamente que el agua siempre hay que cambiarla. Cuando es una energía que es muy fuerte y vos la detectás y si lo sabés, agarrás inmediatamente después que se va esa persona, tirás el agua y le cambias y lo volvés a poner. Si no, pues obviamente a los 2-3 días que normalmente tenés que cambiarle el agua a la planta o a las flores, entonces igual lo botás y entonces lo renovás. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el arquitecto Manuel Lobo, especialista en diseño de interiores. Con él estamos hablando sobre el Feng Shui. El arquitecto Lobo nos está dando tips, información que podemos utilizar en nuestras casas para mejorar el flujo de energía. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el arquitecto Manuel Lobo. Con él estamos hablando sobre el Feng Shui. Con elementos pequeños pero bien ubicados podemos hacer que circule mejor la energía en nuestros hogares. Nuestros hogares son nuestro templo donde nosotros vivimos, donde compartimos con nuestros seres queridos. Por eso es importante que cuando uno llegue a su casa siente paz, sienta alegría, sienta una energía positiva. Sobre todo si tenemos niños,
Hay espacios que más bien podrían tener a los niños todos activados. Sí, por lo general, y si lo ves, por ejemplo, en los CDI, bueno, no, ya no se llaman CDI, se llaman en los kinder, entonces vas a tener los colores básicos siempre, azul, rojo y amarillo. Entonces, como son los colores primarios, entonces aportan energía, pues son los colores que más energía tienen. Entonces, los niños siempre están ávidos de buscar cosas, colores, camino, energía, tacto, poner en juego todos los 5 sentidos. Y entonces, una de las cosas más importantes es la vista. Y entonces, el color siempre te llama la atención. Aparte que el mismo color te puede generar diferentes tipos de sensación, porque cada uno de los colores tiene un aporte psicológico dentro de nosotros mismos. Es cierto que no todos aportan de manera igual con las personas, porque hay colores que probablemente puedan ser como el rojo, que te den una sensación de energía, pero hay otras personas que no, que les puede aportar tristeza, por ejemplo, pero básicamente el color está cargado de cierta energía. Entonces así también los espacios tienen que tener ese aporte de color. ¿Cuáles son los mejores colores? Hay veces nos da miedo. Yo pienso que aquí en Nicaragua por lo menos somos bien tímidos usando la paleta de colores. O pintamos toda la casa de un anaranjado fosforescente, o si no un verde limón. No ocupamos en detalles, sino que o es todo o es nada. Pues fíjate que es interesante porque casualmente ayer fui a una casa y me sorprendió porque la casa estaba pintada de un color sumamente oscuro. Por fuera estaba pintado casi de negro. Es un gris oscuro, o sea, y la verdad es que se miraba súper linda. ¿Pero por qué? Porque tenía un contraste, las plantas que tenían a la entrada de un tono verde limón, y entonces la casa se miraba súper bonita. O sea, es que no es el color en sí, al final de cuentas no es el color, es la manera en cómo utilizas el color, porque vos le puedes poner cualquier color, el color más absurdo o sea, ¿qué color? No sé, pues estamos hablando de negro, que a nadie se le ocurriría pintar una casa de negro, pero se miraba, yo la miré y me pareció wow, dije yo, qué audacia de atreverse a pintar una casa enteramente de negro. O sea, toda la fachada principal de la casa estaba pintada en negro. Pero ahí vamos al contraste que le hicieron con las plantas, porque tiene toda la grama verdecita y toda la entrada con unas plantitas que tienen un tono bastante verde limón, verde tierno, pues entonces se miraba súper bonito con el gris de la entrada, entonces ahí se miraba súper bien. Podríamos hablar de los colores de tendencia, que los colores de tendencia ahorita estamos saliendo un poquito de lo que es la etapa gris, que estábamos hablando de un poco del minimalismo, ya entramos a un tema de conceptos de diseño, que en el minimalismo se ocupaban los blancos, negros y grises. Y entonces ahí todo el espacio se podía pintar de esos colores, obviamente que uno se lo dosifica. Pues porque depende también del nivel de gris. Entonces, si vos pintas tu casa de blanco, negro y gris y le podés meter aporte de color, que para mí el aporte de color debería de ser en uno de los 3 colores primarios, o azul, o rojo, o amarillo. Estamos hablando de detalle. Si por ejemplo vos tenés una pared negra, tenés tu cojín, tu sofá gris y le pones unos cojines amarillos, entonces eso te queda precioso. Entonces, y le pones un paisaje en blanco y negro y te da un aporte y te da una elegancia, sobriedad, elegancia. Te da sobriedad, elegancia y tiene un nivel de balance. Entonces ahorita ya estamos saliendo un poquito y nos estamos tirando al estilo escandinavo, que el estilo escandinavo es un poquito más como los tonos cremas,
como cremosos, pero con detalles de madera. O sea, ellos abogan por la naturaleza, por traer la naturaleza adentro de nuestros espacios. Entonces los espacios se vuelven un tono como cremita, café con leche, el mocha, colores, esos colores que como cuando agarras el café y le echas la leche. Entonces en eso, en diferentes tonalidades y con elementos de madera. Con elementos de madera que den esa connotación de que fueron elementos naturales, trabajados y puestos de manera de que aportan un estilo un tanto rústico pero elegante dentro de los espacios. Podría ser, ahora están de moda las mesas como esta rústica, banquitos, inclusive banquitos en los que ponen las plantas de madera. Sí, se usan, por ejemplo, las maceteras que tienen las patitas de madera, o por ejemplo ramas, incluso ramas que vos te podías haber encontrado en la naturaleza y vos las colgás y entonces vos le pones luces colgadas. Podría ser, lo podrías ocupar para colgar elementos o accesorios, por ejemplo adornos, velas colgantes encima del comedor. Podrías tener una rama seca y ahí colgarle velas. Hay que tener cuidado siempre en el manejo de las velas y en el caso de velas naturales, pero ahora encontrás opciones de velas artificiales que las pones y obviamente que no las vas a tener encendidas toda la vida pues en tu casa, sino pues normalmente cuando en fechas especiales tenés visitas y querés que la casa se vea diferente, entonces hay que tener ese cuidado. ¿Qué papel juega el fuego además de la cocina, lo de las velas? ¿Qué nos aportan? ¿Dónde sería bueno ponerlas? El fuego nos aporta calidez y es algo que yo siempre estoy, ¿cómo decir?, abogando o luchando para que las personas apunten o retomen la luz cálida dentro de los espacios en los cuales nosotros tenemos espacios de convivencia. Por ejemplo, en un restaurante jamás debería de haber luz blanca, es luz cálida. Entonces, en la sala debe haber luz cálida, en el comedor tiene que haber luz cálida, en la cocina tiene que ser luz blanca porque es luz de trabajo, en el área de lavado y planchado es luz blanca. En el cuarto podés tener combinación de ambas. Podés tener luz blanca en la parte superior y acompañarte de las mesitas de noche con luz cálida. Porque cuando no estás haciendo algo dentro de la habitación, doblando tu ropa, acomodando los zapatos, limpiando la habitación, si ya estás en un plan más que ya vas a descansar, entonces se apaga esa luz, se pone otro tipo de iluminación y entonces te aporta esa sensación de relajamiento. Es para que tus ojos no estén tus pupilas no estén tan dilatadas y estén buscando ya la relajación que el cuerpo necesita y tu cerebro también para que logres descansar. Otro elemento importante del Feng Shui es orden y limpieza. Hay casas que están o encalachadas o hay personas que tienen aquellos cuartos llenos en las mesas de noche, en la cómoda, un montón de objetos. ¿Qué pasa? Nos generan ruido. Como se dice popularmente, menos es más. Y por eso la filosofía oriental, si vos lo ves en las películas como Memorias de una geisha y eso, las habitaciones no tienen nada. Solo son unas paredes de papel de arroz y un colchón, un tatami en el piso y ahí descansan. Entonces, mientras menos elementos tengamos en nuestra habitación, son menores los elementos que nos perturban el acto o la función que nosotros vayamos a tener dentro de la habitación. O sea, yo voy a mi habitación, se supone que lo que vas a descansar, a tener conversación con tu pareja y todo lo demás, puedes tener tu lámpara, tu mesa de noche, tu libro, si estás acostumbrado a leer, una botella con agua,
para no levantarte en la noche a andar buscando agua, y lo menos posible. Se dice que debajo de la cama no tiene que haber nada y que todo tiene que estar en perfecto orden. Mientras más ordenado esté, hay un mejor flujo de la energía, y eso conlleva a que el descanso que nosotros tengamos sea mejor. Cuando nosotros descansamos y nos levantamos en buen estado de ánimo, entonces tenemos un mejor día, y al tener un mejor día cumplimos más nuestras metas, y así nosotros crecemos emocionalmente y espiritualmente. En todas las áreas. En todas las áreas. Incluso se ha llegado a comprobar que la ropa, que no es lo mismo ponerse una camisa planchada que sin planchar, aunque la camisa no se arrugue, simple y sencillamente por pasar el agua, porque las planchas ahora la mayoría tienen vapor. Con el hecho de pasar el agua, ya la energía de esa prenda cambia. Imagínate, ¿cuántos tips? Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el arquitecto Manuel Lobo, especialista en diseño de interiores. Con él estamos hablando sobre el Feng Shui. Hay que mantener nuestras casas, nuestras habitaciones limpias y ordenadas, sobre todo en los cuartos, para que podamos descansar. Nuestro cuerpo requiere descansar adecuadamente para que al día siguiente nos despertemos con todo el ánimo y la energía. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el arquitecto Manuel Lobo, diseñador de interiores. Con él estamos hablando sobre el Feng Shui. Estamos dando tips, aportes que podríamos utilizar en nuestras casas para mejorar el flujo de la energía. Nuestras casas son nuestro templo, es donde compartimos con nuestros seres queridos, así es que tenemos que cuidarlo. Tenemos que hacer que sea un lugar rico para estar, donde nos sintamos deseosos de llegar después de una jornada de trabajo, también para que nuestros niños se sientan cómodos en esos espacios. Manuel, los jardines, ¿qué papel juegan las plantas, los jardines dentro del Feng Shui? Como te decía anteriormente, las viviendas funcionan como un cuerpo vivo, y en este caso los jardines son los pulmones de la casa. Esos son los que aportan esa cantidad de oxígeno, y cantidad de oxígeno de pureza y de calidad también. Fíjate que ahorita en este tiempo es una pregunta que yo le hago a muchas personas que conozco, que me voy encontrando en la calle, y cuando hablamos del tema en particular de qué calor que está haciendo. Entonces, lo primero que les pregunto: ¿tenés un árbol en tu casa? Entonces, le digo, ¿sabías que un árbol te aporta a la reducción del 10% de la cantidad de insolación que pueda producirte dentro de un hogar? Y eso te lo volvería más acogedor. Entonces, desde ahí, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener los espacios, aunque sea mínimo, nosotros nos deberíamos de preocupar de tener un árbol en nuestra casa. O sea, no estamos hablando solamente del jardín, claro está. O sea, de que queremos tener un rosal en nuestra casa, o tener flores y otro tipo de planta, grama para jugar. A los niños les encanta jugar en la grama. Pues no vamos a tener una cancha de fútbol, pero sí un espacio pequeño con grama donde podamos nosotros, incluso nosotros,
y un amigo me dice, fíjate que yo he estado practicando el hecho de, antes de irme a dormir, anclarme en la tierra. Caminar descalzo. Caminar descalzo en la tierra, puede ser grama o puede ser tierra natural, eso te descarga y está científicamente comprobado, porque lo puedes comprobar con un voltímetro y tu carga no es igual con zapatos que cuando ya estás en la tierra y te haces tu estudio de carga. Entonces eso te regenera la energía. Entonces esa parte verde que nosotros necesitamos en nuestro hogar es para renovar también nuestras energías. Que además de eso que nos aporta, pues que el fin de semana, si nosotros le ponemos el cariño, el hecho de regar la plantita, de ver que va a salir una florecita, eso nos aporta esa alegría de ver la naturaleza y de sentirnos realmente que estamos en un planeta que nosotros estamos tratando de construir de manera más bonita. Manuel, una alternativa podría ser cuando no tenemos así como mucho patio, es tener jardines internos, aunque sean chiquitos, pero esa podría ser una alternativa. Perfectamente, fíjate, porque, bueno, se tendría que procurar que sea un espacio que le dé un poquitito de luz, aunque sea, pero hay diferentes plantas que nos aportan esa sensación y que incluso nos sirven dentro de la casa, y no solamente tienen que ser de adorno, porque nadie te dice que vos no podés tener dentro de tu casa y vos podés hacer un jardín vertical. Por ejemplo, el hecho de que vos querrás o podás hacer un jardín vertical de la manera más sencilla, comprás un polín, lo anclas en la pared y en los espacios de separación del polín metes las bolsitas de tierra y haces las plantitas, pones las plantitas ahí y vos le podés poner cualquier cantidad de plantas, las plantas que vos querrás. Y en ese tipo de plantas, entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué yo no puedo tener hierbabuena, culantro, romero, albahaca y todo ese tipo de plantas que nosotros las ocupamos en el día a día dentro de nuestra alimentación y nos aporta, o sea, incluso no es lo mismo que vos vayas a comprar 5 o 10 pesos de culantro a que vos agarres unas 2 o 3 hojitas y se las pongas al tuyo, porque es comprobadísimo, la comida sabe diferente porque es de tu propio huerto. Tu huerto que además cuidaste con amor. Que vos cuidaste, que lo cuidaste con amor y que vos hiciste la comida con amor para tu familia. Por ejemplo, en arquitecturas milenarias como la árabe, están los patios interiores y hasta árboles pequeños tienen eso. Ahora los llamamos los patios andaluces, pero su origen son árabes. Y eso te aporta, te baja hasta la temperatura del ambiente hay veces. Sí, es que de hecho nosotros lo vemos aquí fácilmente en Masaya y Granada, León también, que son esas casas solariegas que tenían un espacio interno que estaban total y absolutamente llenas de plantas. En la mayoría teníamos una fuente de agua que nos ayuda a mantener la humedad dentro del mismo espacio y entonces ahí nosotros vamos colocando las plantas que nosotros queremos, ya sea de plantas de flores o plantas simples y sencillamente ornamentales o árboles que nosotros podemos ir controlando. Pues por ejemplo, decía mi abuelo, en tu casa nunca te debe de faltar un árbol de limón, un árbol de naranja agria y un árbol de mango o aguacate, algo que te dé fruto, algo dulce y los aportes ácidos que son sumamente esenciales en el día a día de nuestra cocina y de nuestra vida también. Entonces a lo mejor quizás es el tiempo de regresar a esos patios internos. Es que la verdad... Aunque sean chiquitos, no como los leoneses y los granadinos, pero por lo menos tener ese verdor, ese frescor que vos decís, porque hay fuentes chiquitas que podríamos poner. Sí, se pueden poner, hay fuentes de pared, por ejemplo, se pueden hacer las paredes lloronas, que se hacen y que vos pones una pequeña bombita que podés encontrar en una ferretería, solamente le pones el aporte de agua en la parte de arriba, le haces
con un tubito, una manguerita y lo sellas y le haces un montón de hoyitos y entonces esa pared comienza a aportar ese sonido, porque incluso el sonido es un elemento que te relaja y el agua te aporta y te cambia toda la energía dentro del espacio porque te lo humedece y entonces te queda mucho mejor, más limpio, fluye la energía. Ahí estamos entre que el agua y el viento, fluye la energía y entonces te limpia tu hogar y entonces te lo hace más armónico y te dan más ganas de volver. La verdad es que es sumamente interesante. Podríamos pasar, yo creo que no sé cuántos días hablando del Feng Shui. Es que por eso, son 3000 años de filosofía, entonces nosotros podríamos pasar toda la vida hablando de eso y además que hay diferentes corrientes, pues. Entonces podríamos hablar de las corrientes y después de los aportes en cada estación, por ejemplo. Entonces ya a estas alturas del partido ya nosotros estamos cambiando, por así decirlo, por una estación y entonces nosotros podemos tener otro tipo de energía. Le cambiamos el color a nuestra decoración de nuestra casa, entonces todo cambia y queremos aportar más energía, más luz, más movimiento, entonces las dinámicas cambian, hay más fiesta, entonces todo afecta, entonces incluso nosotros podemos ir cambiando la dinámica de nuestra propia casa, haciendo limpieza y haciendo cambio en el mobiliario, en la posición del mobiliario. Algo tan simple como que estas sillas hoy las tengo aquí, mañana las volteo, eso podría generar ya que la energía estancada se mueva. Cuando nosotros tenemos energía estancada y decimos, no sé qué es lo que pasa en mi vida porque, o sea, no está pasando nada, o estoy aburrido, o mi vida ya me tiene cansado, o es tediosa porque es lo mismo, cambiemos la cama de posición, cambiemos una silla de posición, cambiemos un cuadro de posición, quitémoslo, pintemos una pared de otro color, aunque a veces lo consideremos absurdo, pero hay que probar. Igual una pared se pinta y se puede volver a pintar. Si no te gustó, pues no perdemos nada. No perdemos mucho, nada más que lo que hayas pintado. Pues no te recomiendo que pintes toda la casa en fucsia por dentro, pero una pared te puede aportar, por ejemplo. Entonces, de eso se trata, de experimentar, también de experimentar, sentir y vivir nuestro propio espacio a como nosotros consideremos que es lo que nosotros queremos. Gracias, Manuel, por haber estado aquí con nosotros compartiendo toda esta información tan valiosa la idea es que esta información quien nos vea la utilice. Bueno, espero que les haya gustado y de manera particular me gustaría que si tuvieran alguna pregunta, pues no sé cómo te las hacen llegar o las hacen llegar a través de mi Instagram. Podría ser, me buscan en Instagram como Manuel Lobo y ahí yo les podría responder cualquier otra inquietud de manera particular que tuvieran. Además, hay una foto tuya con tu teléfono, cualquier inquietud vamos a colocar tu teléfono para que las personas te contacten. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Les recuerdo que usted ha nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos, no en las de otra persona, encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.